espiritual porque se rompe la relación. Exactamente, gracias por colaborar con eso. Una muerte espiritual, obviamente porque se rompió el vínculo, la relación, la comunión con Dios. Acuérdate que en el huerto del Edén el hombre caminaba con Dios. Dice la Biblia que al principio, cuando Dios lo creó del polvo de la tierra y sopló el hálito de vida en su nariz, le dio vida, Dios caminaba con el hombre. Dios, había comunión, había una relación con Dios. Entonces en ese momento entra la muerte espiritual. Hay una separación entre Dios y el hombre. Dios lo expulsa del huerto del Edén, los expulsa y pone unos querubines para que no pudieran entrar. Y entonces se pierde la comunión, la relación con Dios, ¿sí? Pero Dios mismo, recuerdan que Dios mismo provee un sacrificio, ¿sí? Provee pieles de animales, dice la Biblia que los cubre con pieles de animales para poder cubrir su desnudez y su vergüenza. Entonces, desde un principio, Dios traza un plan de salvación, de redención, de salvar al ser humano, ¿sí? Y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y su simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Desde ahí ya Dios estaba prometiendo un Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Un Salvador, un Cristo, ¿va? Desde ahí ya estaba prometiendo que iba a mandar un Salvador, pero ese Salvador tenía que venir en forma humana, de una manera milagrosa, como nació Cristo, ¿va? Por medio de una virgen, ¿sí? Y entonces pero tenía que venir en carne, como hombre. Pero todo este proceso, desde el principio, Dios pobla la tierra, luego viene el diluvio, ¿verdad? Y Dios vuelve a poblar la tierra por medio de Noé, y Noé tiene a Sem tiene a varios hijos hasta llegar a Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? ¿Sí? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, es el patriarca de la nación de Israel. A él fue quien Dios llamó de la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo: salte de ahí. Pero fíjense por qué lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, que hoy en día es tierra de Irak. La tierra de Mesopotamia hoy en día es donde se encuentra la nación de Irak. Pero ahí Dios lo sacó de ahí se encontraban los sumerios, y ahí adoraban a muchos dioses. Ahora, tú tienes que entender algo, que el diablo, así como hay un Dios, hay un diablo, hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Hay ángeles caídos y hay ángeles buenos. Entonces, el diablo es un envidioso, brother. El diablo es un copión. El diablo quisiera ser igual a Dios. De hecho, cuando Lucifer cayó, él quiso ascender su trono. Dice la Biblia: ascenderé mi trono más alto que las estrellas, más alto que el de Dios. Porque como él era el querubín encargado de adorar a Dios, de guiar a todo el resto de los ángeles para adorar a Dios, y como fue su primer creación de Dios, Dios lo hizo hermoso, brother. O sea, Dios se deschongó. Entonces él se sintió superior a Dios, ¿sí? El pecado entra en el mundo por la desobediencia, pero desde antes, en el cielo, ya había entrado el pecado en Satanás por el orgullo, la vanidad, la soberbia. Fue lo que lo hizo caer a él, porque quiso sentirse más que Dios. Entonces Lucifer quiere y reclama adoración, de alguna manera, hasta la fecha, hasta este día. De alguna manera él busca que lo adoren de una manera discreta, de una manera... Algunos lo hacen deliberadamente, porque hay satanistas, pero con la gente que no conoce, que no sabe, él de todos modos busca adoración de alguna manera, formándose de alguna manera en un ídolo, en una imagen, de alguna manera él reclama adoración, porque él quisiera ser como Dios, él quisiera que lo adore Dios, que quisiera que lo adoren, y él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y fueron arrojados a tierra. Entonces, en los tiempos antiguos ha habido muchas culturas que nos han antecedido, una de ellas nuestros ancestros, los aztecas, cuando Dios mismo fue el que instituyó el sacrificio. Dice la Biblia que Él los cubrió con pieles de animales cuando pecaron, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el que efectuó el primer sacrificio? Dios. Entonces, como Dios instituye el sacrificio, el derramamiento de sangre, porque la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Entonces el diablo también busca ese tipo de adoración, porque él quisiera ser igual que Dios, es un copión.
Pero a diferencia, Él ha influido en las culturas, en el transcurso de nuestra historia, de la humanidad, ha influido a diferentes culturas para que practiquen el sacrificio, pero sacrificios humanos, a dioses falsos, dioses que están disfrazados de dioses, pero en realidad son ángeles caídos, son demonios. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, no hay que ir tan lejos, nuestros ancestros, ¿a quién adoraban ellos? Quetzalcóatl. ¿Y qué quiere decir Quetzalcóatl? Serpiente plumada. O sea, fíjate qué tremendo. Y le ofrecían sacrificios, ¿verdad? Sacrificios, pero estaban engañados porque no conocían la verdad. Entonces ellos pensaban que les iba a dar la lluvia y el sol y las cosechas. Y entonces dice la Biblia que en mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no te vengo a hablar de religión, ni estoy en contra, más bien no estoy a favor de ninguna religión, brother. Aquí lo que nosotros estamos en una búsqueda implacable por la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad, porque dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, brother, querías decir algo allá hace ratito y... Sí, ya me acuerdo. Leí en una revista que por aquí estaba, no la voy allá, ¿verdad? Leí que Abraham cruzó un río. ¿Usted sabe algo acerca de eso? Cruzó un río y que es muy hablado de eso, muy platicado acerca de eso, que Abraham hace historia cruzando ese río. Pues por allá está el Éufrates, el Tigris y hay muchos ríos, pero de que cruzó mucho camino sin saber a dónde iba, por eso se le llama el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Él te dijo, salte de la tierra de tus padres y vete a una nación, vete a una tierra que yo te voy a dar. Que hoy en día esa tierra es la tierra de Israel, ¿sí? En ese tiempo era la tierra de Canaán, ¿sí? En ese tiempo era la tierra de Canaán y ahí Dios lo mandó a establecerse. Y Abraham tuvo a Jacob, a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a 12 hijos que forman la nación de Israel, ¿verdad? Y luego pasó tiempo con José, si recuerdan lo que José fue vendido por sus hermanos y lo mandaron a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto estuvo de esclavo y luego estuvo preso, ¿verdad? Pero José por el don de Dios tenía el don de interpretar sueños. Y tuvo ahí la oportunidad de interpretar el sueño del faraón y el faraón, y Dios le dio favor para poderlo como segundo al mando, como gobernante de toda la tierra de Egipto, cuando hubo una escasez tremenda, donde hubo una sequía. Y entonces José distribuyó en graneros 7 años, guardó las abundancias y luego los 7 años de escasez, los pueblos cercanos que estaban alrededor de la tierra de Egipto, pues tenían que ir a comprar grano ahí, y así es como Israel con sus hijos regresó y terminó en Egipto, donde se quedaron a vivir. Después murió José y vinieron nuevos faraones que ya no lo conocieron, y mientras el pueblo de Israel se multiplicaba, que es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para que a través de ellos viniera ¿quién? ¿Viniera quién? Jesús, el Mesías. Exactamente, Dios tenía que escoger un hombre, que fue Abraham, para a través de su linaje de él formar una nación, un pueblo. Primero formar una familia, y de esa familia irse reproduciendo, irse multiplicando hasta formarse en un pueblo, hasta finalmente formarse en una nación, que hoy en día es la nación de Israel. ¿Sí? Esto está tremendo, brother, porque tú nomás quieres ver el reloj de Dios. Voltea a ver a Israel. Está increíble, brother. Ellos fueron expatriados de sus tierras en el año 70 después de Cristo. Fueron exiliados, dispersados por todo el mundo. Y en 1948, la Biblia dice en Isaías 66 que una nación nacería en un solo día. Y en 1948 todos tuvieron la oportunidad, los judíos, los hebreos, de regresar a sus tierras. ¿Sí? Y esa es la disputa. Es que hay bastante evidencia, brother, de esto, tanto histórica como arqueológica, de que esto no es un mito, no es una leyenda, esto es una realidad, brother. Y tú tienes que entender que Dios tiene un plan, un propósito en tu vida, que el creador de los cielos, el creador del universo, te creó y te formó con un plan y un propósito, y hoy te tiene aquí sentado a su mesa, escuchando y comiendo de su mesa, de su palabra, comiendo
comiendo alimento espiritual, para que tú puedas conocer de Él, conocerlo a Él de una manera personal e íntima, para que Él pueda formarte y hacer algo con tu vida, porque Él tiene... ¿O tú crees que nada más naciste por nacer? Dios tiene un plan, brother, tiene un propósito. Y esta vida es pasajera. Y hemos desperdiciado ya bastante tiempo, brother, alejados de Dios, ¿sí? Engañados por el diablo, siendo esclavos y sometidos por las pasiones que luchan contra nuestro cuerpo. Pero Dios hoy quiere darse a conocer a tu vida, para que tú puedas ser un instrumento en sus manos, porque Él quiere usar tu vida. Él no nada más quiere limpiarte de las drogas, brother, del alcohol. Él quiere que tú lo conozcas de una manera personal e íntima. Entonces Él escoge un hombre, se hace una familia, se convierten en un pueblo, terminan siendo esclavizados, pero todavía no son una nación. Y recuerdan que Dios los saca de la esclavitud, los saca de la esclavitud con gran despliegue de fuerza y poder, ¿sí? Mandó 10 plagas, con 10 plagas azotó a la tierra de Egipto. ¿Cuántos han llegado a escuchar de la película de los 10 mandamientos? ¿Sí? Pues está basada en la Biblia, ¿verdad? Aquí lo importante es tener en cuenta que lo que dice la palabra de Dios es lo que es. Me guste o no me guste, brother, es lo que es lo que está escrito. Y hay mucha, aquí lo que lo avala es que es veraz esto, que es real, que es verídico, que no fue escrita por un solo autor. Fueron, ¿cuántos autores los que escribieron? 40. Aproximadamente 40. ¿En un periodo de cuántos años? 1500 años. En un periodo de aproximadamente de 1500 años, imagínate, brother. Y tener la cronología y la secuencia que lleva este precioso libro que tiene palabras de vida eterna, que es tan antiguo, el libro más antiguo, y que sigue teniendo vigencia, que hoy en día sigue transformando vidas, que hoy en día sigue cambiando corazones, que hoy en día sigue abriendo los ojos de los ciegos, sigue sanando a los enfermos, sigue liberando a los cautivos. Esto no es un cuento, brother, esto es una realidad. Pero lo que tenemos que entender aquí es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿sí? Y por eso muchas veces van a decir, ya viene este vato a tocar el mismo tema. Y yo no estoy atacando a ninguna religión, brother. Lo que quiero es que conozcamos la verdad y ser libres, brother, ¿sí? Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, les dio normas, les dio leyes, ¿verdad? Para formar una nación a través de ellos. Entre esas leyes, ¿qué le dio a Moisés en el monte Sinaí? ¿Qué le dio? Las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces ya le empezó a dar unas instrucciones, leyes, normas de cómo se iban a formar en una nación, ¿sí? Y luego les digo que iban a tomar posesión de la tierra prometida, tenían que regresar a su tierra donde ya habían estado, pero ya estaba habitada por gigantes. Y por pueblos que estaban sumergidos en la idolatría a dioses falsos, brother, que hacían sacrificios a dioses falsos. Entonces la encomienda de Dios, cuando Dios les dice van a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, lo primero que Dios les dice: no hagan pacto con esas naciones, no hagan trato con ellos, no les tengan compasión, no les tengan piedad, mátenlos a todos por completo, porque si no ellos van a ser un estorbo en lo que Dios quería hacer a través de la nación de Israel, porque era una nación que apenas estaba siendo formada, una nación bebé, y ellos podían ser influenciados por las costumbres y las tradiciones de los pueblos que estaban ahí, y podían desviarse, llegar a desviarse, que cosa que sí pasó en el transcurso de la historia. Y por eso muchas veces Dios permitió que llegaran otros reinos y conquistaran a la nación de Israel y los llevaran cautivos. Por eso permitió que el rey Nabucodonosor se los llevara cautivos a Babilonia 70 años, porque el pueblo de Israel siempre se contaminaba con las costumbres, se dejaba influir por las costumbres de los pueblos que estaban a su alrededor, porque siempre querían tener algo tangible en sus manos a que adorar, imágenes, dioses falsos, estatuas, ¿sí me entiendes? Y Dios les prohibió eso desde un principio. Desde un principio dijo en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Y no te harás imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de reptiles, ni de aves, ni de cualquier cosa, ni te postrarás ante ella. Entonces todas estas cosas que muy inocentemente para algunos de nosotros las hemos vivido porque nos las han inculcado, porque ha sido una costumbre, ha sido una tradición, estas cosas es abominación a Jehová y genera maldición de alguna manera a nuestra vida, aunque nosotros lo vemos muy inocentemente. Muchas veces decimos, pues es que es la cultura, es lo que, mi cultura es lo que es, pero Dios dice la palabra que es un Dios celoso, que castiga a la generación de los padres a los hijos, a la cuarta, a la quinta generación, brother. Y muchas veces nosotros, por no saber, por no conocer la verdad, practicamos cosas que traen maldición a nuestra vida. Dios les dijo, cuando entren a la tierra que van a poseer, desháganse de todo, de todos los ídolos, de todos los dioses falsos, de todo lo que esté ahí, porque yo soy Jehová su Dios, uno soy, y es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen pareja? ¿Cuántos de aquí han tenido pareja? ¿Sí? Bueno, ¿a cuántos de ustedes les gusta que su pareja esté coqueteando con otros vatos? ¿A quién de ustedes les gustaría que su pareja ande coqueteando con otras personas? ¿Sí me entiendes? Entonces con Dios es un Dios celoso. Y cuando tú vas y te postras ante una imagen, o tú tienes otros intercesores, que tú crees que son intercesores, pero no son. Cuando tú vas y tú crees que te va a proteger, o que un escapulario te va a proteger, entonces Dios es un Dios celoso. Tú le estás quitando el lugar a Dios. Tú no estás poniendo a Dios en primer lugar, brother. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque así nos lo enseñó nuestra cultura. Yo no vengo a ofender a nadie, yo vengo a hablar de lo que está en la palabra, ¿sí? Yo vengo a hablar de lo que está en la Biblia, lo que dice la palabra, brother. Hay cosas que a mí no me gustan, brother, pero están ahí. Yo no decidí escribirlas, yo no puedo acomodar el evangelio como a mí se me antoje. Dios escogió a esta nación para que fueran un ejemplo para el resto de las naciones y para que ellos fueran bendición para todas las naciones. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra? Y hoy en día, gracias a ellos, todas las familias de la tierra, en todas las partes del mundo, se está llevando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios viene de ellos, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Ellos fueron los autores, inspirados por Dios. Pero Dios es un Dios celoso. Entonces, lo primero que Dios les decía, no hagan idolatría. ¿Sí me entiendes? Y muchas veces nosotros creemos que no hay problema, pero eso genera maldición a nuestra vida, brother. Eso abre puertas al enemigo para que venga, porque dice la Biblia que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y Cristo dijo, yo vine para que tengan vida eterna y vida en abundancia. O sea, para que vivan una vida buena aquí. ¿Querías comentar algo, brother? Acerca de lo que dice que no hay intercesores, porque ahorita me cayó el 20, no dice en la Biblia, ¿no? Que nadie va al Padre si no es por medio de... Dices que no hay intercesores, nadie va al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. Qué afirmación tan tremenda, brother. Él afirmó, decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, solamente un lunático diría algo así, o alguien que está diciendo la verdad. Y 2000 años después, pues creo que ya es comprobable que lo que él dijo es la verdad. Y dice la palabra de Dios que intercesor nada más tenemos uno delante del Padre. Y esta es la comprensión de esto. Mira, es que Él fue el sacrificio que Dios ofreció en la cruz del Calvario, como ese cordero. ¿Se acuerdan que cuando lo sacó de la tierra de Egipto, proveyó la Pascua, verdad? Y Dios le dijo a Moisés que tenía que sacrificar un cordero perfecto, sin mancha y defecto, y poner la sangre en los postes de la puerta, para que pudiera el ángel del juicio pasar por ahí, y donde viera la sangre, no efectuar juicio. Entonces, Él es el único que cumple los requisitos para poder interceder delante del Padre por nosotros, nadie más. Mahoma no murió por mí, Mahoma no murió por los musulmanes, Buda no murió por nadie y resucitó. La tumba de Mahoma sigue ahí, la tumba de Buda sigue ahí,
¿Sí me entiendes? Y aún los santos, los que ahora hemos hecho santos, fueron hombres que hay que honrar y respetar, porque fueron hombres que, pero me imagino que ha de haber santos que nosotros, bueno, nuestra cultura mexicana, que han de estar revolcándose en su tumba al ver que la oración al santo Tomás, la oración al santo fulano, que San Judas Tadeo, brother, todo eso es una falsedad que no está en la palabra de Dios. Es una mentira. Es una mentira del diablo que él busca adoración de alguna manera, porque intercesor nada más tenemos uno. Él es el único que cumplió con los requisitos que demanda la ley y fue ofrecido como sacrificio en la cruz del Calvario, y nada más hay un intercesor. No tenemos muchos intercesores, brother. Pues qué bueno sería, ¿no?, de tener varios intercesores, pero en realidad estos hombres que ahora veneramos como San Pablo, ¿verdad?, que es el apóstol Pablo, San Pedro, fueron discípulos de Jesús. Pedro fue discípulo de Jesús. San Pablo fue perseguidor de la iglesia, que después entregó su vida hasta el final, lo decapitaron por predicar a Cristo, dio su vida como una ofrenda por predicar a Cristo, ¿sí? Y él escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Pero todos estos hombres que entregaron su vida fueron un ejemplo para nosotros, nada más, para que nosotros veamos su vida y podamos ver el ejemplo de sus vidas. Pero el único que intercede, que puede ayudarte, que puede liberarte, que puede darte vida eterna y salvación, es Jesucristo. De acuerdo a lo que dice la Biblia, no hay otro. No hay que la oración al santo tal y al santo fulano, brother. Todo eso, nosotros inocentemente caemos en pensar que es algo bueno, pero delante de Dios es abominación. ¿Qué es abominación? ¿Cómo puedes definir abominación? Algo asqueroso, ¿no? Algo que desagrada a Dios, que no le agrada a Dios, porque Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Querían decir algo allá atrás. Amén, hermano, amén. Yo apoyo tu opinión. Isaías, después si tiene tiempo me dice quién era Isaías, porque no sé quién es, ¿verdad? Isaías fue un profeta que nació, que fue profeta durante 700 años aproximadamente antes de Cristo. Y él profetizó muchas cosas acerca de Cristo, que las vamos a ver más adelante. Quiero avanzar lo más que se pueda, pero no. Pero sí estamos aprendiendo, ¿no? Sí estamos entendiendo esto. ¿Sí? Yo creo la Biblia que dice Isaías, versículo 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso le digo, hermano, que apoyo su opinión. Sí, no es mi opinión, porque Está tremendo. está tremendo lo que dice ahí, porque si fuera mi opinión, créanme que yo diría otras cosas. Yo diría, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el rollo es la verdad de la palabra de Dios, me guste o no me guste. Y tenemos que romper con las cadenas de maldición generacional que tenemos en nuestras vidas, de las tradiciones y las costumbres, de romper con la idolatría, con cosas que quizás hemos practicado tantos años, pero que hemos sido engañados, brother. Esa es la verdad, hemos sido engañados. Nos hemos dejado llevar por costumbres, por tradiciones, pero no es algo que le agrade a Dios. ¿Querías decir algo? No, yo no sé de ser de los santos, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de santos, yo sí lo tenemos en la Biblia, así viene San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, y San Pedro, San Pablo y San Juan, San Apóstol. De hecho, ¿sabes que tú eres San Guti? Todos somos santos, no, en serio, la Biblia dice que todos somos santos porque somos santificados por la sangre de Cristo. Nadie es hecho un santo por sus obras, porque dice la Biblia que aún tus obras de justicia, las obras buenas que haces, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todos esos hombres fueron hombres como tú y como yo, que cometieron errores. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban. Pablo perseguía y mataba a los primeros creyentes. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Todos estos hombres fueron hombres
como tú y como yo, de carne y sangre, que fallaron y que cometieron errores. Abraham también en una ocasión mintió por ahí cuando iban pasando para la tierra que Dios lo había mandado. Dijo que Sara no era su esposa, mintió. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay ninguno que sea perfecto. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo es la que nos santifica y somos hechos santos delante de Él. Pero ¿sabes qué quiere decir la palabra santo? La palabra santo no es de que caminas con una aureola arriba de tu cabeza y acá como un monje loco, ¿no? No, la palabra santo significa apartado, separado. ¿Sí me entiendes? Dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. O sea que consagrado, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere santificarte, Dios quiere apartarte. ¿Apartarte de qué? De las drogas. Exacto, apartarte de qué, del pecado, de las drogas, apartarte de las cosas del mundo para que le entregues tu vida a Él y le sirvas a Él, de las cosas del mundo, para que vivas una vida espiritual. Entonces Dios quiere hacer algo en tu vida, ¿sí? Y santo quiere decir que estás apartado. Ahorita todos son bien santos porque están bien apartados, bien anexados. ¿Sí o no? Y yo sé que a algunos no nos gusta este proceso, brother, que estamos pasando. Yo lo he vivido, lo viví muchas veces. Yo he estado sentado ahí. Es más, párate y estírate tantito para que no se cansen. Dice yo sé que algunos de ustedes están tristes porque quisieran estar en otro lugar, ¿verdad? Pero mira, cuéntate privilegiado, brother. Pueden sentarse, porque Dios te escogió del montón, brother. ¿Cuántos no se mueren a diario? Y hay gente que muere. Los que hemos andado en las cosas de la maña y eso, ¿cuántos no hemos visto que se van de barbas, brother? ¿Sí me entiendes? Y dices, es que no sabía. Pues sí, tú no sabías, pero se fue al viaje, brother. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú inocentemente por ignorancia. Y el que yo sea un ignorante no es un insulto, es simplemente que ignoro. ¿Y qué es la palabra ignorar? Es que no conozco, que no sé. Y no sé porque no he investigado. Cuando me dé a la tarea de investigar voy a conocer, voy a enterarme, voy a ver, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que inocentemente para nosotros, pues, no tiene nada de malo, pues es la cultura de nosotros. Esto lo hacemos todos los mexicanos, ¿sí? Inocentemente te puede llevar al infierno. ¿Me entiendes? Hay cosas que nos pueden llevar, ¿sí? Y no es nada más la religión, brother, porque no es nada más que, no, la religión católica, no, brother, también la religión cristiana, no. La religión no te salva. En ninguna parte de la Biblia dice que tú, si perteneces a una religión, serás salvo. No. Dice la Biblia que si tú vienes a Cristo, a la persona de Cristo, a la persona de Dios, en carne, a su Hijo que murió, y su Hijo unigénito que murió en la cruz del Calvario por nosotros, serás salvo, ¿sí? Pero ninguna parte de la Biblia dice que si perteneces a una religión, no. Y la Biblia de hecho dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, brother. Ahora, ¿qué es la vida aquí en la tierra? Es una vida pasajera. ¿Qué puedes comparar esta vida con una vida eterna? Donde la vida que sigue, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es de dos sopas. ¿Hay un paraíso o hay un lugar de tormento, brother? Y gente está yendo para allá todo diario, brother. Dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos lo encuentran. Y angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos entran por él. Pero la idolatría no nada más, sí, Dios se enfocó en decirle al pueblo de Israel cuando fueran a entrar a la tierra prometida que tenían que deshacerse de las imágenes, de las estatuas. ¿Sí me entiendes? Yo te digo hoy en día, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no hay ningún santo que interceda por ti, que la oración de fulano de tal, eso es una mentira, brother. Una mentira del diablo.
que tal escapulario me va a proteger. No, brother, eso no es cierto. De hecho, eso es algo que no agrada a Dios. Eso es algo que Dios no aprueba, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero un ídolo no nada más puede ser una imagen, una estatua, se los decía. Un ídolo, ¿qué puede ser un ídolo? Un cantante, sí. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu corazón, cualquier cosa que le quite a Dios su lugar en tu corazón, se convierte en un ídolo. Entonces, Dios quiere que nos deshagamos de esas cosas que nos estorban para caminar con Él. Nuestro hermano Rode Toño, mi camarada, la semana pasada nos leyó en Isaías. Vamos a leer esa misma escritura. Fíjate qué tremendo. Y qué falta de lógica, brother. O sea, nomás es cosa de que uno piense que y se dé cuenta que ¿Isaías qué, perdón? Isaías 44. Amén. 44, versículo 6. Amén. Del capítulo 44, versículo 6 al 22. Dice, la palabra de Dios se lee así. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Versículo 9, ya estamos ahí, creo que algunos todavía nos esperamos. Página 541. Estamos en el capítulo 44, versículo 9. Ahora, fíjate, dice aquí el título: la insensatez de la idolatría. Sé que es una necedad, es una tontería, es una, por no decir, es una estupidez, brother. La idolatría, brother, es como sin sentido. No tiene sentido, brother. ¿Sí me entiendes? Que tú te postres ante una imagen que no, que es una estatua, es un mono. No tiene vida, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Es más, Cristo nunca dejó que nadie hiciera una imagen de Él. Nunca se dejó que lo retrataran, brother. Las imágenes que tenemos de Él son una representación así como, pues, ahora, yo tengo cuadros. Tengo un cuadro donde está Cristo cargando una ovejita y acariciando a otra oveja, una oveja bebé, y la está cargando. Pero simplemente es un cuadro, brother, para mí. Es una imagen que... ¿A Cristo? Un retrato nunca se dejó retratar, nunca buscó la fama ni la publicidad de Él. No hay ninguna foto de Él, pero las imágenes que hay es para que nosotros, la gente ha querido lucrar, ¿sí? Han lucrado con la ignorancia del pueblo. Por eso dice que Dios aborrece todo lo que está hecho por el hombre, ¿no? Y eso viene siendo la idolatría, como los celulares, los cuadros. Cualquier cosa que tú quieras que le quite el lugar a Dios en tu vida, en tu corazón, o que reemplace a Dios por un momento. Es que mira, tú al momento de que vienes a pedirle a un santo, o a ponerle una veladora a un santo, tú estás quitándole el lugar a Dios. O sea, tú ya no estás confiando en Dios, en el Dios eterno, en el único y verdadero Dios, en el Dios que creó el cielo y la tierra, en Elohim, Jehová, Yahweh, el Dios creador. Él es el infinito, Él es el que era, el que es y el que será, ¿sí? El que no hay creador antes de Él es el creador. Él es infinito, Él es eterno y es un Dios celoso. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, que no tomará, que... No sé si has escuchado la alabanza que dice: eran 100 ovejas. Sí, la sí la hemos escuchado. Y dejó a las 99 por ir por la... Ese cuadro representa
Representa ese. esa alabanza. Representa eso. Pero lo que voy es que para mí no es una imagen de que me voy a postrar o le voy a poner una veladora, o ¿sí me entiendes? No, sí, o sea, no es para darle punto, pero No es para, exacto, gracias, esa es la palabra correcta. No es para que yo le dé rinda o le rinda culto, le rinda algún ritual, brother. Porque eso genera maldición a mi vida. Anatema, exacto. ¿Anatema qué es? Maldición. Trae maldición. Y eso fue lo que Dios les dijo cuando entraran a la tierra prometida, que tenían que deshacerse de los dioses falsos, de los ídolos de las naciones que estaban ahí, para que no fueran contaminados por eso. Porque Dios es un Dios celoso, como te digo. ¿A quién de ustedes le gustaría que tu pareja esté contigo y que se esté acariciando con otro vato al mismo, ahí a la... O sea, ¿sí me entiendes? Ahora, Dios tampoco le agrada, sí, que tú lo tengas a él, pero quiero tener a este otro intercesor y este otro intercesor, y que esta es la oración de fulano de tal, y que este es para esto y este es para... Brother, Cristo es el único que cumplió con las demandas, los requisitos que demanda la ley de Dios, ¿sí? Me guste o no me guste, ¿sí? Cristo fue el Cordero perfecto, vino en la carne como hombre, padeció como nosotros, venció la tentación, venció el pecado, cumplió con los requisitos, los ritos ceremoniales de la ley que Dios le había dado a Moisés, la ley levítica, la ley sacerdotal, cumplió con todos los requisitos, brother, y al último fue ofrecido como un sacrificio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Todo esto tenemos que, tiene una realidad, una lógica, brother, no es una mentira, ¿sí? Entonces, ¿por qué practicamos cosas que dice la Biblia que no? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos aferrados a la tradición? ¿Por qué seguimos aferrados a las costumbres paganas que no agradan a Dios, que traen anatema, que traen maldición a nuestra vida? Entonces, hermano, porque a veces, como ahorita le ponemos unas veladoras, ¿verdad? Y a veces es el milagro, y a veces en los templos, y veladora tras veladora. También me dice la Biblia que el diablo se parece como ángel de luz. Ha habido casos que fueron y le pidieron a la Virgen de Guadalupe que sin ofender a nadie, la Virgen de Guadalupe no está en la Biblia, no existe en la Biblia. En la Biblia nunca vas a encontrar que está el nombre de la Virgen de Guadalupe. Está la Virgen María, que fue la madre de Jesús. Fue un instrumento que Dios usó, que Dios, y vamos a meternos más adelante en algunos temas acerca de la Virgen, pero sí, también el diablo opera, brother. Y también se le ha otorgado poder para hacer prodigios y milagros, para engañar, porque Él es el padre de las mentiras. Dice la Biblia que Él es el padre de mentira, que Él solo viene a robar, matar y destruir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, sí, hay veces que también el diablo opera y se mueve a favor, te hace un milagro, pero no es Dios, brother. Entonces ahí trae una venda de ceguera y engaño hacia la gente ignorante. Ignorante es que no conoce, y no conoce porque no estudia, porque no lee las Sagradas Escrituras, porque no pasa tiempo con Dios, porque no oran, porque no leen la palabra, porque no dejan que Dios les hable, sino que se basan en las puras tradiciones y las costumbres, ¿sí? Que solo generan a la larga maldición. Les comentaba la vez pasada que fíjense, África es un continente, tiene diamantes y muchas cosas, y están sumidos en la pobreza, brother, y de ahí viene el vudú y la magia negra, y de ahí vienen los chamanes y todo eso. Todo eso ha generado maldición a ese continente, brother. Aquí en México estamos sumidos en la religión popular, brother, y en las tradiciones de la idolatría. ¿Y qué hay? Pobreza, delincuencia, corrupción. Es maldición generacional. ¿Por qué? Porque somos una cultura, un pueblo que hemos sido engañados y seguimos practicando el engaño. ¿Sí? Conocerán la verdad os hará libres. ¿Sí? Y aquí pues se trata de servir a Dios, al único Dios verdadero, no el que a mí se me antoje formarme para mí mismo, sino lo que dice la Biblia. ¿Podemos? Jonathan. Dice la Biblia que es
¿Qué dices? Que dice la Biblia que no podemos tener dos amos, ¿verdad? Que amarás a uno y aborrecerás al otro. Exacto, estaba pensando en lo mismo. Que no te puedes sentar a la mesa del Señor y a la mesa de Satanás, de comer de la mesa del Señor y de los demonios. Ahora, todo esto de la idolatría es Satanás disfrazado, brother, de alguna manera que reclama esa adoración. Él quiere adoración y como no se la vamos a precioso, de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? Fíjense, y con D minúscula, ¿verdad? Con D pequeña, ¿verdad? ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Fíjate qué tremendo, y lo dice la Biblia, brother. O sea, ¿sí están leyendo ahí conmigo? Lo dice la palabra. He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Está hablando de las imágenes. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre y hermoso, para tenerlo en casa. O sea, una imagen. Corta cedros y toma cipreses y encina que crece entre los árboles del bosque. Planta pino que se pliega con la lluvia. De él se sirve. Me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. O sea, de lo que le sobra, de con lo que se calentó, de con lo que comió. Hace una escultura. Y hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver. Pero es lo que nosotros queremos hoy en día, que nuestros ojos no estén cerrados y puedan ver la verdad de las Escrituras, la verdad de lo que dice el Evangelio, la verdad de lo que dice la palabra. ¿Sí? No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pero aquí le pedimos a Dios que nuestros corazones sean abiertos para que podamos comprender y entender, ¿sí? Y recibir la palabra de Dios, ¿sí? No discurre para consigo, sino tiene sentido y entendimiento para decir parte, o sea, no entiende ni tiene sentido. Fíjate, se pone a pensar: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Fíjense, o sea, una abominación, y nosotros lo practicamos y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque se nos inculcó, porque es la tradición, porque es la cultura, porque es la costumbre. Pero no quiere decir que es lo correcto, no quiere decir que estamos bien, no quiere decir que eso le agrada a Dios. Se convierte en una abominación. Dice: me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado, ¿su corazón qué? Engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Qué tremendo, ¿verdad? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Sí, aquí cuando dice Jacob se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y tú y yo somos el pueblo de Dios ahora. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú ya eres el pueblo de Dios. Tú eres un hijo adoptivo de la familia de Dios. Tú eres un hijo adoptivo del pueblo de Dios. ¿Sí? Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como... así, hasta ahí, hasta el 21. No me olvides. Luego nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14, al Nuevo Testamento. Ahora ya, esto que acabamos de leer fueron 700 años antes de Cristo, ¿ok? Hechos capítulo 14, ahorita les digo el versículo.
Ahora, hay que entender los tiempos. Ahorita estamos yendo aproximadamente más de 50 años después de Cristo, ¿sí? Porque vamos a ir al libro de los Hechos, cuando la iglesia empezó la iglesia ya es después de que Cristo fue crucificado, Cristo fue resucitado y Cristo ascendió al cielo y dejó a los discípulos y apóstoles para que llevaran la predicación del evangelio al resto de las naciones, ¿sí? Y entre ellos, acuérdense que estaba Pablo, que andaba persiguiendo a la iglesia. Pablo viene siendo como 50 años después de Cristo. Él ni siquiera estuvo durante la crucifixión de Cristo, él fue después, pero él era celoso de la ley de Moisés. Y él fue instruido por Gamaliel, uno de los grandes fariseos maestros. Y él era un celoso de la ley, perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos, ¿sí? Al que ahora tenemos hasta la capilla de San Pablo, ¿verdad? La capilla de San Pablo. Bueno, este mismo Pablo, del que vamos a hablar ahorita, en el Nuevo Testamento, capítulo 14, verso 18, verso 8, que diga: Saulo de Tarso, que Dios le cambió su nombre a Pablo, pero era Saulo de Tarso. Entonces, en Hechos, el libro de Hechos habla del principio de la iglesia después de Cristo, cómo se fue formando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia no es un edificio, brother, no es un templo. La iglesia somos tú y yo, porque tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, tú le entregas tu vida a Él, tú te conviertes en la familia, en el pueblo de Dios, tú te conviertes en hijo adoptivo de Él, y entonces tú formas parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es un edificio, ¿sí? Ahora, Hechos capítulo 14. Pablo es apretado de Hechos capítulo 14, versículo. Fíjate, un hombre que aparte no era un ignorante. Pablo era un hombre estudioso que hablaba más de 5 idiomas. Era intachable conforme a la ley. O sea, era un barco, estaba pesado. Era una persona que tenía estudios y capacidad. Era una persona educada, pero que perseguía a la iglesia. Entonces después tiene un encuentro con Cristo, conoce la verdad, es liberado y entrega su vida a Cristo, predicando el evangelio. Hasta el final lo mataron por predicar a Cristo, le cortaron la cabeza, ¿sí? Pero en Roma fue ejecutado. Y este Pablo, que primero perseguía a la iglesia, ahora predica el evangelio, y lo vemos aquí en el capítulo 14, versículo 8, dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, ¿sí? Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Fíjate, el problema de la humanidad siempre ha sido que nosotros los seres humanos queremos tener imágenes, queremos tener algo tangible. Y Dios es invisible, ¿no? Es más, Cristo, como les digo, nunca se dejó fotografiar, nunca se dejó que alguien pintara un cuadro de él. Los que tenemos es nomás así por representación, pero exactamente como dice nuestro compañero, nuestro brother Puti, que no es para rendirles culto, brother. ¿Sí me entiendes? ¿Mande? Es una pintura. Dice, estaba cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás había caminado. Sí, es importante que lean ustedes, ¿ok? No nada más que me crean lo que yo les estoy diciendo. Es importante que ustedes abran la Biblia y lean con sus ojos lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Porque esto se trata de aprendizaje, se trata de aprender, de una enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, estamos en el verso 9, ¿sí? Ahí conmigo dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. O sea que Pablo hizo un milagro, ¿sí? Con el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, Dios a través de Pablo hizo un milagro ahí. Entonces la gente, versículo 11, la gente, visto que Pablo había hecho lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo de semejanza de hombres han descendido a nosotros.
O sea que la gente ya querían adorar a Pablo, la gente ya quería rendirle culto a Pablo, porque Pablo había hecho un milagro. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me van a entender? La gente empezó a decir, ay, dioses bajaron en semejanza humana. Y Bernabé llamaba a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea, San Pablo, fíjate, cuando lo oyeron ellos, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, ¿qué dijo Pablo? Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea que Pablo les impidió que a él se le postraran. Pablo les dijo, hey, yo soy un hombre igual que ustedes. Yo soy igual que ustedes. A mí no me rindan culto, no me rindan adoración. Sin embargo, hoy tenemos que la capilla de San Pablo y la capilla de San Pedro, ¿verdad? Pero Pablo mismo dijo, no. Se rasgaron las vestiduras para mostrarles que ellos también eran hombres de carne y de sangre, para que el pueblo, en su ignorancia, no quisieran adorarlos a ellos, no quisieran rendirles culto, porque ya les querían ofrecer sacrificios, ¿verdad? Traer toros y ¿sabes qué? Hacer un ritual, una ceremonia, hacer un culto para ellos, porque acababan de hacer un milagro. Pablo dijo, no hagáis eso, no me rindáis culto. Ahora, no nada más las imágenes, también yo amo el ministerio al que pertenezco. Sí, yo pertenezco al ministerio de Alcance Victoria, pero no es antes que Dios, primero es Cristo. Ni una iglesia es antes que Cristo, ningún pastor, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay gente que también voy a buscar a tal profeta para que me dé una palabra de profecía, déjame ir para allá. Cuando tú tienes la palabra de profecía aquí en las Sagradas Escrituras, y tú tienes la palabra directa para tu vida por parte de Dios. Amén. Pero hay gente que pone su confianza en personas, en pastores, en imágenes, ¿sí? Aún dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Yo amo el precioso ministerio en el cual Dios me rescató, porque es un ministerio que se enfoca en alcanzar a los drogadictos, a los pandilleros, a los perdidos, a los alcohólicos, a las prostitutas. Y Dios, a través de este ministerio, usó este ministerio para tocar mi vida cuando mi vida estaba perdida y no había esperanza. Y a través de este ministerio estuve en la casa de rehabilitación y estudié la palabra, y Dios me ha dado comprensión de ir entendiendo la palabra poco a poco algunas cosas. Entonces yo amo el ministerio de Alcance Victoria, pero no está sobre Dios. Dios es primero. Cristo es el único digno de honra, de gloria, de adoración, ¿sí? Y ni siquiera los hombres, pues, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Cristo mismo dijo, no le llamen padre a nadie, porque padre tiene solo uno, el que está en los cielos. Pero fíjate cómo nosotros no hacemos lo que dice la Biblia, ¿sí? Y aún dentro de la iglesia cristiana, no del cristianismo, también hay idolatría, de alguna otra manera, pero estas son las cosas que Dios quiere desarraigar de nuestras vidas. Quiere que nosotros no tengamos esos anatemas, que podamos entrar a esa tierra prometida que tiene para nosotros, para que seamos libres y tengamos vida eterna y vida en abundancia, porque solo en Cristo Jesús hay salvación, porque Él es el autor de la salvación. Entonces Pablo mismo impidió que lo veneraran. Pablo mismo impidió, ¿sí? Al que ahora llamamos San Pablo, ¿verdad? Y hasta hay capillas, la capilla de San Pablo. Pues él mismo impidió que le rindieran culto y adoración, porque él sabía que hay un solo Dios. Y Dios, ¿qué dice? Dios es uno y es un Dios celoso, ¿sí? Entonces hay cosas que inocentemente podemos llegar a hacer, pero que no le agradan a Dios.
Y estas cosas pueden traer maldición, más bien traen maldición a nuestra vida, brother. Es una de las principales cosas que Dios tenía en contra de cuando el pueblo de Israel que entraran y adoptaran las costumbres de los pueblos vecinos. Lo principal que Dios aborrecía era la idolatría, brother, porque Dios es un Dios celoso. Entonces esto es para que nuestros ojos sean abiertos y digamos, bueno, yo no necesito tener imágenes, tener escapularios, que Malverde, que fulano, mangano, perengano, que San Judas Tadeo, brother. Santo Toribio, Santo Tomás, y sin ofender a nadie, yo nomás te vengo a predicar la palabra de Dios, la verdad, de lo que está en las Sagradas Escrituras. A ver, hermano, para que me solucione esto. Yo hubo un tiempo que me enfoqué mucho en el cristiano y leía la Biblia y todo, y escuchaba predicaciones y todo, en un centro de educación cristiano. Sí. Congregábamos con Cholo Olivares en la casa de oración, Sí, y convivíamos con los de cárcel de historia también. Ajá. Y 9 meses o un año me metí lleno hacia la Biblia sin desmerquear ni nada lo que es. Y una vez dormido, no sé si despierto, yo sí alcancé a ver a Jesucristo, no sé lo que usted dice. Yo lo vi vestido de su majestad, de blanco y sí, grandote, unos guarachotes, y así bien gigante, así como que flotando arriba de mí cuando yo estaba así acostado. Habrá sido que me metí a la imagen, que sea, o pues sí será así. Porque yo no grandote, el vestido de su majestad, cuando yo estaba clavado así de lleno. Pues mira, Que lo veo, así tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo no niego que pueda haber sido una visión que Dios te dio, porque dice la Biblia que en los postreros tiempos, dice en el libro de Joel, en los últimos tiempos, dice Dios, dice Jehová, mi espíritu será derramado sobre toda carne, sobre viejos, sobre ancianos, sobre niños, sobre jóvenes, y dice, y verán visiones y tendrán sueños. Y entonces, yo no niego que eso pueda suceder, pero eso no es lo más importante. Eso es lo que me doy a entender, porque eso no es lo más importante. Lo importante es que sin ver, tú creas, porque la fe es creer en lo que no ves y tener la certeza de lo que no ves. Tú crees, al final de cuentas tú vas a ver porque crees. No tienes que ver para creer. Ahora, pudiste haber tenido una visión. Yo no puedo decirte que lo que tú estás diciendo, no sé, pero no es lo más importante. A lo mejor Dios te privilegió de que tuvieras una visión, sí, pero hay que tener cuidado con esas cosas, porque también la Biblia dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz, sí, y cada religión tiene su desviación, brother. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones tienen a Joseph Smith. No, es que Joseph Smith es su profeta y él es cuando no necesitamos otros intercesores, porque el único que intercede no es ni Joseph Smith, no es ni Mahoma, no es Buda, no es la Virgen de Guadalupe, no es San Judas Tadeo, no es Malverde, el único no es Santo Tomás, no es el ángel Miguel, porque también está ahí una estatua del ángel Miguel con una espada, ¿no?, aplastando en la cabeza. No es ninguno de esos imágenes y dioses falsos. El único que intercede delante de Dios por nuestras almas, delante del Padre, es Jesucristo, porque Él es el único que cumplió con los requisitos, con la demanda de la ley de Dios, ¿sí? Venció el pecado en la carne, porque el pecado ha reinado sobre la carne, sobre el ser humano, y fue ofrecido como sacrificio en la cruz del Calvario. Y vamos a ver más adelante muchas de las profecías del Antiguo Testamento como tuvieron cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero más que tener enfoque en lo de las visiones y eso, hay que tener enfoque en obedecer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios y en esforzarnos a obedecerla. No vamos a tener perfección, porque todos fallamos, y dice que estamos siendo perfeccionados hasta la venida de Cristo. Así que si fallas, no te desanimes. Por eso, si fallas, tienes un intercesor. No muchos intercesores, dice la Biblia, que cuando fallamos, cuando pecamos, tenemos abogado, tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Hijo, que aboga por nosotros, porque Él fue ese sacrificio, ¿sí? Como cuando pasó el ángel de la muerte y vio la sangre en los dinteles de la puerta en la tierra de Egipto, Él no enjuició en esa casa
No llevó juicio, no murió el primogénito. ¿Por qué? Porque vio la sangre. Entonces la sangre de Cristo es la que cubre tu vida cuando tú lo has aceptado, y por medio de esa sangre Cristo intercede delante del Padre, porque dice la palabra de Dios que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. No dice Cristo Jesús, Santo Tomás, Malverde. No, dice Cristo Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Nada más un intercesor tenemos. Entonces tenemos que salir, ¿no?, de la ignorancia, de la cultura, de las tradiciones, de las mentiras, bro. Hemos sido engañados. Me temo decirte que hemos sido engañados por la religión popular. No, que hoy no se come carne, Semana Santa. ¿Por qué no se come carne? Porque te come la carne según Dios. Qué tremendo, brother. Qué tremendo. O sea, no, es cierto, eso es una mentira. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua de Nazaret, dándole gracias a Dios. ¿De qué te sirve no comer carne si te portas como el diablo el resto del año? No sirve de nada eso. Claro, es una representación de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches estuvo en el desierto. Queremos tratar de imitar, pues entonces ayuna, pero no de carne, nada más, de todo. ¿Sí me entiendes? O sea, hay costumbres y tradiciones muy insensatas, que no tienen sentido lógico, ni están de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, ni están de acuerdo en lo que está en la Biblia. Lo leímos la semana antepasada, hemos leído versículos de la misma Biblia, de la católica, ¿verdad? Porque dice lo mismo, ¿sí o no? Pero no, las costumbres cambian, las tradiciones cambian. De igual manera, una tradición mucho que te aproxima ahorita, pues el 24 de diciembre, Navidad, ¿es idólatra también? No, brother, eso es otra cosa, está celebrando el nacimiento de Cristo, ahí es otro rollo. Y bueno, depende cómo lo hagas, si te pones a poner monos y todo eso, él no necesita monos ni arbolitos, brother. El festejado es él. El punto es que el festejado es él. Y que nació en diciembre o no, es cosa de que, por ejemplo, tú naciste en junio, pero en junio llueve mucho y tú te quieres celebrar en octubre, y pues te celebras en octubre, pues eso es, pero el celebrado es él. No, ahí sí ha habido algunas cosas que dicen que se han mezclado las costumbres paganas de otras culturas, como de los romanos y eso. Siempre se va a tratar de adulterar la sana doctrina de la palabra de Dios, pero tú tienes que estar consciente que Dios nada más es uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es el mismo, brother. Dios es uno. Pero ¿cómo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Elohim, dice la palabra de Dios que Elohim al principio Dios creó los cielos y la tierra. Elohim en el hebreo, en el sentido de la palabra etimológico, la raíz de la palabra Elohim es plural, es una palabra plural. Es como cuando dices pantalones, es plural, ¿verdad? Calcetines, sí, es plural. Sin embargo, es un par de calcetines, es un par de pantalones. Entonces Elohim, el sentido de la palabra Elohim, que es Dios, es Dios en plural, pero es uno. Está medio difícil de entender, ¿no? Pero para los hebreos, para los judíos, Elohim es una forma de decir Dios pluralizado, pero es uno, no deja de ser uno, pero trae la sustancia pluralizada. Acuérdate que el plural es dos o tres, ¿verdad? Entonces, un huevo no deja de ser un huevo y está compuesto de cáscara, yema y clara, ¿verdad? Pero es el mismo huevo. El agua H2O no deja de ser un elemento vital, que es agua, pero se encuentra en tres estados. Está en el estado líquido, sólido y gaseoso, ¿verdad? Y no deja de ser el mismo elemento. ¿Sí me van a entender? Entonces es un simbolismo de cómo podemos tratar de tener una comprensión hacia Dios. Dios es uno, pero es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con tres diferentes funciones, ¿sí? Tú, a lo mejor, tú también tienes diferentes funciones, a lo mejor. ¿A qué te dedicas, brother? ¿Qué haces en la calle? ¿Qué trabajas? Bueno, malandro. ¿Qué haces en la calle? Pintor. ¿A qué? Mi brother, tú eres pintor, pero también eres papá y también eres hijo. ¿Me entiendes? Pero no dejas de ser el mismo, tienes diferentes funciones, ¿verdad?
Brother, querías decir algo acá atrás. Yo digo que sí se puede comer carne, pero la carne que no se puede comer es humana. Exacto. Sí, no. Y son costumbres y culturas y tradiciones que están erróneas, brother. Yo en Semana Santa, pues no me cierro a comer pescado. Yo como carne, brother. Si me dan ganas de comer con carne, yo como carne. Porque la consecuencia del pecado fue muerte, entró la muerte, y ahí pues, se sacrifican animales, tragamos animales, brother. Entonces, los religiosos tampoco se van a ir al cielo, brother. La religión no te salva. La religión no nos va a salvar. En ninguna parte de la Biblia dice que si tú perteneces a una religión o que si tú eres de tal religión, no, dice la palabra de Dios que si tú estás en el Hijo y el Hijo en ti, entonces el Padre estará en ti y el Espíritu Santo. Entonces, una relación no se trata de una religión, se trata de que tú tengas una relación personal e íntima con Dios. Pero ¿cómo vas a tener una relación si no pasas tiempo con Él? Para tener una relación con alguien, tú tienes que pasar tiempo con esa persona. Tú tienes que platicar con esa persona y esa persona platica contigo. Dios platica contigo por medio de su palabra. Dios platica contigo por medio de este tipo de predicaciones. A mí me ha transformado mi vida la predicación del Evangelio, el haber escuchado el mensaje de grandes hombres de Dios predicando la palabra, porque Dios usa a diferentes personas para ministrar la palabra. Pero es la palabra de Dios, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tú vas a formar una relación personal e íntima con Dios al pasar tiempo con Él. ¿En qué? En oración. Tienes que orar, tienes que buscar su presencia. Dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y misterios grandes que tú no conoces. Dice: me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Yo me dejaré encontrar por ti. Porque mis caminos no son tus caminos, ni mis planes son tus planes. Porque mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice Jehová. Entonces, tú tienes que pasar tiempo con Dios para formar esa relación con Él. No nada más hacer, mi primera comunión, y ya después del resto de tu vida ya te olvidaste de Dios. Que te bautizaron de niño, ¿no? El bautizo ni siquiera se practica. Y eso es otro tema, pero el bautizo, Cristo fue bautizado a los 30 años, brother. Cristo fue presentado en el templo a los 8 días de nacido, pero fue bautizado a los 30 años, brother. Entonces tenemos unas tradiciones medio piratas que no concuerdan con la palabra de Dios. ¿Sí me dan a entender? Entonces, sí. Una de las cosas por las que no se, que yo tengo entendido que no se come carne en los días de Semana Santa, y ahorita vamos a la carnicería y compramos carne refrigerada, ¿verdad? Pero la tradición es porque, como en los ranchos todavía, si va a comer una birria, sacrifica un chivo, o si va a comer una birria de res, sacrifica una vaca, o que quiere unos chicharrones, sacrifica un cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que no se, la tradición es, o así como mataron a Cristo, no sacrifican a un animal esos días por recordar la muerte de Cristo. Entonces no lo sacrifican, brother. Lo venden en la tienda. Pero ese día viene siendo conmemorativo al día que murió Cristo. Por eso es de que no matan a los animales. ¿Por qué? Porque viene siendo como recordar que es como es un culto, ¿no? Que le quieren rendir, pero es lo que te digo, lo importante no es eso. Lo importante es que tú diario tengas comunión con el Padre a través del Hijo. Que tú diario tengas esa comunión íntima y personal con Dios a través de la oración, que leas la palabra, porque tú lees la palabra y Él te va a hablar a tu vida. Él te va a hablar, Él te va a dar entendimiento. ¿Sí? La palabra es clara, no es que cada quien interprete a su manera. La palabra con respecto al carácter, la persona de Dios, no tiene diferentes interpretaciones. Dios es el que es, le guste quien le guste, me guste o no me guste. Así es, lo que está escrito, no lo puedo cambiar, está escrito. Ahora, con respecto a tu vida personal, sí, Dios te puede hablar a ti de una manera y a mí de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos pasando por situaciones diferentes, porque tenemos vidas diferentes. Pero con respecto al carácter, la persona y las normas de Dios, no hay negociación. Dios es el que es, y así es.
yo digo así a través de todo lo que se está hablando, ¿no? y casi como en un debate, ¿no? Pero aquí mismo en la Biblia dice, ¿no? Que a Dios no le podemos poner dudas. O sea, a lo mejor podemos generar un puño de dudas por lo mismo de que somos ignorantes, pero sobre Dios no podemos poner las dudas, ¿no? Así como dice el único Dios que da mucho de la Y cuando nuestros ojos sean abiertos a estas cosas, brother, entonces vamos a dejar de practicarlas, nos vamos a dar cuenta que no está en la palabra, no es bíblico. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que no está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Sí me da a entender? Y como les digo, muy inocentemente muchas veces estas cosas traen maldición a nuestras vidas. Anatema, capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 16. Y aquí lo que queremos es pues aprenderlo. Créeme que a mí me gustaría haber escogido otro tema y hablar de otras cosas, brother, que vamos a meternos en otros temas también, pero es importante entender estas cosas, brother, porque fue como Dios, cuando Dios los llevó a la tierra prometida, fue de los primeros puntos que les dijo: van a tener que deshacerse de la idolatría, van a tener que deshacerse de esos dioses, de esas imágenes, de esas estatuas que traen cargando, porque desde Egipto ya traían los dioses de Egipto, se habían contaminado con las costumbres y las tradiciones de los egipcios, y traían entre sus posesiones dioses falsos, imágenes y cosas. Entonces Dios quería limpiar a su pueblo, y es un tema del que no podemos sacarle la vuelta, bro. Tenemos que hablar la verdad y tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Créeme que a mí me gustaría haber escogido otro tema, pero vamos en este camino, y Dios es un Dios celoso, y Dios quería llevarnos a tomar posesión de la tierra prometida, y lo primero que tenían que hacer es deshacerse de la idolatría, deshacerse de las imágenes de los dioses falsos que llevaban entre ellos, y que no se postraran ante los dioses de las otras naciones que estaban ahí, vecinas naciones. Y como muchas veces el pueblo de Israel no obedeció a Dios, Dios permitió que llegaran otros pueblos, otras naciones. Llegaron los babilonios, también los conquistaron los persas, también los conquistaron los romanos, porque el pueblo de Israel continuamente, brother, rebeldes, tercos, se desviaban de adorar al único Dios, único y verdadero, al creador del universo, para postrarse y adorar a dioses falsos, a los Baales, a la diosa Cera, y hasta llegaron a sacrificar a sus hijos en el fuego, brother. Llegaron a ofrecer a sus hijos en el fuego, y Dios no se agradaba de eso, y por eso les mandaba un castigo, brother. Dicen: ay, Dios no castiga. Pues en la Biblia dice que los castigó muchas veces y estuvo a punto de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra, porque continuamente se desviaban de Dios, de adorar al único y Dios verdadero, y se inclinaban ante las costumbres de los pueblos, de los pueblos vecinos. Y entonces Dios permitía que vinieran otros reinos más poderosos que tuvieran dominio sobre ellos, cuando Dios quería que ellos, si no hubieran tenido la idolatría en sus vidas, si no hubieran tenido adoración a dioses falsos, ellos hubieran sido siempre la nación más poderosa. Pero Dios permitía que fueran derrotados cuando ellos se inclinaban ante dioses falsos y dioses ajenos. Como porque tenían la mente de esclavos, querían seguir dependiendo de algo que no es real, brother. De algo que Satanás está disfrazado detrás de eso, brother. Porque como te digo, Satanás de alguna manera indiscreta reclama adoración. Él quiere que lo adores, aunque tú no te des cuenta. No creyeron, ¿no? Exacto, en el desierto perecieron. Los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida por falta de fe. No tuvieron fe. Hechos 17, capítulo 17, versículo 16. Fíjense, aquí mismo Pablo, mientras Pablo los esperaba en Atenas es en Grecia, porque se salió de Jerusalén y empezó a predicar el evangelio en Grecia, en Europa, en Asia Menor, en Asia Mayor. Pablo llevó el evangelio afuera de Jerusalén, ¿ok? Porque Cristo fue crucificado en Jerusalén y resucitado, pero después aquí en el libro de Hechos habla del comienzo de la iglesia cristiana, de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y Pablo empieza a ir a diferentes ciudades a
a fundar iglesias, a establecer iglesias, el apóstol Pablo. Y dice aquí en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ahí en Grecia. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, me puse a ver en el diccionario de Wikipedia, son los que buscan, tiene algo que ver del placer, o sea, ellos se enfocan en el placer. Pero bueno, aquí algunos filósofos, ahí en Grecia, ¿cuántos saben que en Grecia ahí nacieron los filósofos, ¿verdad? Sócrates y Demócrates y ¿quién más pueden nombrar de los grandes filósofos de la antigüedad en Grecia? Pues ahí se sentaban, Aristóteles, exacto, y ahí se sentaban a filosofear, a discutir, a dialogar acerca de la filosofía, No, Marco Polo. Dice, algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? O sea, él llegó con el evangelio y dice, ¿de qué tanto habla este vato loco? ¿De qué tanto habla? ¿Qué tanto dice? Dice, ¿qué querrá decir con este palabrerío? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, le preguntaron a Pablo los filósofos de ahí de Grecia, ¿sí? Y dice, versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, o sea, de la ciudad de Atenas, que todavía existe hoy en día la ciudad de Atenas, ¿no? En Grecia, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, estaban con puras novedades, querían oír puras novedades, puras cosas nuevas, ¿sí? Luego dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque dice que acabamos de leer, que cuando él entró a la ciudad, su corazón enardecía, le dolía el corazón de ver la idolatría, porque había muchas imágenes. Y entonces dice, que él se fijó, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción. Dice, ¿qué dice? Al Dios no conocido. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo les anuncio a este Dios que ustedes no conocen, dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿dónde habita? Él habita en tu corazón. Él habita en todas partes. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita contigo cuando tú te pones a orar. Él habita contigo cuando tú te pones a leer su palabra. Él habita contigo cuando tú lees la palabra. Y Él habita contigo cuando tú te esfuerzas en vivir la palabra. Entonces, dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, o descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. O sea, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad de Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, se las ha fiado porque no conocen, porque no saben, pero dice la Biblia, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya no puedes justificarte de que, yo no sabía. No, porque estás conociendo la verdad de la palabra de Dios. Y pues, nos toca tomar decisiones. Dice, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A cuál varón se le refería? Jesús. A Jesús. Ahí no dice Jesús, santo fulano, santo filomeno, nada de eso, ¿verdad? Nomás dice a un intermediario, ¿verdad? Juzgará al mundo, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Uno es el que intercede por nosotros. Nada más uno, ¿sí? No tenemos muchos dioses, brother. Es Dios uno, como lo dije, en una misma unidad. Primera de Samuel, capítulo 7. Entonces, con esta vamos a cerrar y luego le vamos a continuar, brother, porque tenemos mucho todavía de este mismo estudio que estamos pues, yendo en una secuencia, ¿verdad? Porque aquí lo importante, como les digo, a mí me hubiera gustado evitar este tema, brother, sacarle la vuelta y hablar de otra cosa, brother. ¿Sí me entiendes? Hablar de Sansón, de la vida de Sansón, o de, ¿sí me entiendes? O de cuando estaban los discípulos en la barca. Pero es como en los alimentos, brother. Cuando eres niño, que te sirven tu plato y hay cosas que no te gusta comerte, pero te las tienes que comer porque son por tu bien. Por ejemplo, de niño, ¿a cuántos no les gustaban las verduras? ¿Verdad que no? Pero te las tienes que comer porque tu cuerpo necesita de ellas. Entonces, para que tú seas fortalecido y crezcas con un cimiento firme en la enseñanza de la palabra de Dios, no podemos evitar estas enseñanzas. No podemos evitar que tenemos que hablar la verdad, que a Dios no le agrada la idolatría, bro. Que a Dios no le agrada que nos postremos ante una imagen, que le rindamos culto, que sigamos tradiciones y normas hechas e inventadas por hombres, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Él inspiró a los santos profetas que escribieron estas sagradas escrituras en un periodo de 1500 años, y que Él fue el que habló a través de ellos, brother. Y hay mucha evidencia, tanto histórica, arqueológica, ¿sí?, de que esto es real, brother. Mucha evidencia. Entonces, tenemos que decidir si vamos a creerle a lo que dice la palabra de Dios o le vamos a creer a nuestras costumbres y tradiciones y seguir practicando el engaño a pesar de que ya estamos expuestos a la verdad. Primera de Samuel, capítulo 17, capítulo 7, perdón, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Vinieron, ahora aquí ya nos regresamos al Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿verdad? Sí. Vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová. El arca de Jehová representa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el arca de Jehová representaba la presencia de Dios. Lo que Dios le dijo a Moisés, que hiciera un arca donde adentro metiera el maná y metiera las tablas de los 10 mandamientos y metiera la vara de Aarón, y ahí tenía el arca del pacto, estaba cubierta por 12 querubines, o unos querubines que protegían. Entonces el arca del pacto, el arca de Dios representa la presencia de Dios.
Y eso es lo que tú tienes que cultivar en tu vida. Cultivar la presencia de Dios en tu vida, brother. No a través de imágenes, no a través de escapularios, sino a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Eso es como tú vas a tener comunión con Dios, a través de la oración. Por medio de su Hijo, tú tienes acceso al trono de su gracia y misericordia. Por Él tenemos la comunión con Dios, porque Él fue el sacrificio perfecto que Dios hizo para que podamos entrar al trono de su gracia confiadamente y poder tener acceso a su presencia a pesar de que somos pecadores. ¿Sí? Y es con lo que tú tienes que cultivar la presencia de Dios en tu vida. Si tú la quieres amar y quieres de veras mantenerte firme y dejar las drogas, la única manera, déjame te digo, que la vas a armar es cultivando la presencia de Dios en tu vida. Sin Dios no la vas a hacer, porque sin Dios nada podemos hacer, porque la fuerza humana tiene límite y va a llegar un límite donde tu cuerpo te vas a cansar de abstenerte de las drogas y vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque si tú no te agarras de la mano de Dios, tarde o temprano vamos a volver a caer. Si yo me suelto de la mano de Dios, mi cuerpo tiene cierto aguante y puedo volver a caer en las drogas. ¿Por qué? Porque sin Dios no puedo hacer nada. Él es el que me da la fuerza. Cultivando la presencia de Dios en mi vida, el arca del pacto en mi vida, es como yo puedo agarrar fortaleza para resistir a las acechanzas del diablo, para luchar contra las tentaciones, para morir a mí mismo, porque dice la Biblia que si el grano de trigo no muere, no puede dar frutos. Entonces tú, para que des fruto, tienes que morir, dijo Cristo. El que venga en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces tú tienes que entregar tu vida a Cristo si tú quieres verdaderamente armarla, bro. Si tú quieres que Dios cambie tu vida y dejar las drogas y dejar que Dios haga algo nuevo en tu vida, tú tienes que cultivar la presencia de Dios en tu vida, brother. Tú tienes que establecer una relación personal e íntima con Dios. Dice, y pusieron el arca y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Para que guardase el arca de Jehová. Entonces, si me pago esto ya vamos a terminando. Sonido. Dice, entonces, dice, para que guardase el arca de Jehová. Desde ahí que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, ahora Samuel, ¿quién era Samuel? ¿Quién sabe quién era Samuel? ¿Quién fue Samuel? ¿Quién fue Samuel? Juez de Israel. No, ¿quién fue Samuel? Juez de Israel. Juez de Israel. Juez de Israel, exactamente. Fue uno de los jueces de Israel. Era un profeta, ¿verdad? Fue un profeta escogido por Dios y entregado por su mamá, consagrado. Fueron y lo entregaron ahí en el templo para que creciera ahí junto con el sumo sacerdote. Y Dios lo escogió como profeta para hablarle al pueblo de Dios. ¿Cómo se imaginan si hubiera sido si Eva o Adán no hubieran tenido ese problema? ¿Cómo hubiera sido? Pues anduviéramos encuerados, sin morbo, anduviéramos encueraditos todos, sin morbo, sin malicia, como niños, con inocencia, y estuviéramos viviendo en un paraíso, que es lo que últimamente Dios quiere restablecer. Dios está restableciendo ese orden primero por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, por eso es necesario que el hombre muera y después viene el juicio. Pero de aquí sigue la vida eterna, brother. Y ya es por medio de Cristo que podemos tener la vida eterna. O en el paraíso, o en el infierno, brother. Aunque para esto te parezca una locura, brother, o un cuento, un chiste, brother. Dice la palabra de Dios que la predicación del Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder y potencia de Dios, salvación de Dios. Entonces, como dice el árbol de las islas, lo puso como una prueba, ¿no? Lo puso para poder ejercer, para que pudiéramos ejercer el libre albedrío, brother. No como una prueba. Simplemente, si Dios no hubiera puesto ese fruto en el huerto del Edén, hubiéramos sido robots, brother. No hubiéramos tenido esa capacidad de elegir que Dios nos dio.
Dios te da a elegir hoy entre la vida y la muerte. Escoge vida para que te vaya bien. En la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. Hay una imagen que vi hoy en el Facebook y la compartí, y está un mono aquí, está un mono está una bardita, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver hasta allá, pero está una bardita, y está un mono aquí, un señor diciendo: odio está restringido por esta cerca. O sea, odio que me detenga esta cerca. Y dice, abajo dice mandamientos de Dios. La cerca dice mandamientos de Dios. O sea que esta cerca no me deja hacer las cosas que yo quiero hacer, me detiene. Y odio está restringido por esta cerca. Y el otro le dice: espera, no es una cerca. Y el vato se avienta, ¿verdad? Pero no se da cuenta que se avienta un precipicio. Es un barandal de protección. O sea que los mandamientos que Dios nos da, los lineamientos de Dios, son una protección para nuestra vida. Y abajo tiene una escritura: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Entonces Dios nos da a elegir entre la vida y la muerte. Por eso le dijo: el día que comas de él, ¿qué va a pasar? Morirás. Te da a elegir, aquí tienes vida, nada más no te vayas ahí, porque ahí vas a morir. Ese es el único requisito. Si no hubiera puesto ese fruto, entonces no hubiera sido efectivo el libre albedrío, no hubiera habido la capacidad de elegir, hubiéramos sido como robots. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me van a entender? Entonces Dios es un caballero, Dios es respetuoso, Dios nos respeta, pero te da a elegir, y Él te permite que escojas. Tú escoges creer en Dios y creerle a Dios, o escoges no creer en Dios. Y no creer es sinónimo de desobediencia. Cuando tú no crees, tú desobedeces. Cuando tú crees, tú obedeces. Vamos a terminar esta y ahorita vamos contigo. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Por qué? Porque se habían apartado en cierto tiempo. Si con todo su corazón se regresan a Jehová, vuelven a Jehová, quitad ¿qué dice? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Lean ustedes. Y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron, ¿qué dice? Quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron ¿qué? Solo a Jehová. Entonces se deshicieron de las imágenes que los estaban estorbando porque eran anatema. Mucha gente está desahuciada, puede ser porque pues todos le echan la culpa a un Dios, ¿no? Que no tiene la culpa, ¿no? Sino que Él tiene el control, ¿no? Del mundo, que Él decide, ¿no? Por qué llevarse y por qué hacerse. Ahora, acuérdate que los 10 mandamientos dicen que Él castiga a los padres de los hijos de la cuarta a la quinta generación, de los que no lo aman y lo aborrecen, de los que practican idolatría. Entonces, todas estas son consecuencias, porque muchos dicen: es que si hay un Dios, ¿por qué está el mundo así? Pues porque nos dio un libre albedrío, porque tú escoges quitarle la vida a alguien, brother, porque tú escoges ir y robarle a tu prójimo, porque tú escoges ir y codiciar lo que es de otros, brother, porque tenemos ese libre albedrío, y porque el pecado habita en el ser humano. Entonces por eso hay tanta maldad. Hay cosas que no entendemos de Dios, hay muchos misterios que no entendemos, y nos llegamos a enojar con Dios, ¿verdad? Y decimos que injusto es, pero esto es una realidad, brother. Lo que está en la palabra de Dios es una realidad, hay mucha evidencia histórica y arqueológica, y Dios quiere que nos deshagamos de esas cosas, de esos ídolos que nos estorban, no nada más de las imágenes visibles, sino también de aquellas cosas que son ídolos en nuestra vida: la drogadicción, la pornografía, la música, hay muchas cosas, hasta el trabajo, brother, puede convertirse en un ídolo en tu vida. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a continuar para la otra semana. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda. Bendito Padre Celestial, en esta noche
Te damos gracias, Señor, por poder tener un tiempo aquí a tu mesa, Señor, escuchando, comiendo de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú selles esta palabra, Señor, que tú eres quien da el entendimiento, que tu Espíritu Santo es quien puede dar ese crecimiento, Señor, dar el crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Sella esta palabra en cada vida, en cada corazón, que produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Bendice la vida de cada uno de estos varones, Señor. Bendícelos a ellos y a sus familias, Señor. Y levántalos, Señor, como instrumentos, Señor, poderosos en tus manos, Señor, porque esta palabra que ellos están recibiendo, esta enseñanza de tu palabra, Señor, va a rendir frutos, Señor, para que ellos sean tus testigos, Señor, en Judea, Samaria y los confines de la tierra, Señor, en sus hogares, en sus colonias, Señor, en sus barrios, que ellos puedan convertirse en un testimonio, Señor, de tu gloria y de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, que ellos puedan, Señor, y sean un reflejo, Señor, de ti, Padre, para tu honra y tu gloria. Reprende a Satanás de sus vidas, frustra toda artimaña del diablo, Señor, todo ataque del enemigo, Señor, en esta tarde, en esta noche, lo declaramos desbaratado. Declaramos que son protegidos por la sangre del Cordero. Manda ángeles poderosos, querubines alrededor de ellos y su familia, que protejan sus vidas, Señor. Frustra toda artimaña de Satanás que quiera venir en contra de tu perfecta voluntad en sus vidas. Tus propósitos se cumplen, tus propósitos prevalecen, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú los escogiste, Señor, a cada uno de ellos, Señor, con un plan, con un propósito. Tú tienes un destino para ellos. Tú tienes un llamado para ellos, Señor, un llamado celestial, Padre. Dales entendimiento de tu palabra. Dales hambre y sed de tu palabra. Dales conocimiento, Señor. Dales pasión por tu palabra. Dales pasión por el evangelio. Dales pasión por las almas, Señor. Y no solo por ellos, también levanta a aquellos que están allá afuera. Al caído, Señor, levántalo. Sana, Padre, a los enfermos, Padre. Señor, libera a los cautivos, a los que están sumergidos en el vicio de las drogas, del alcohol. Rompe esas cadenas, Señor, de adicción, de maldición generacional, Padre. Y yo te ruego que uses la vida de cada uno de estos hombres como tesoro, Señor, como que brillen, Señor, en la oscuridad, como lámparas, Señor, que puedan, Señor, ellos comprender tu palabra, Señor, darles conocimiento y sabiduría y darles hambre de ti, Señor, para que ellos puedan tener esa relación y cumplir tus propósitos en su vida, Señor, antes de que mueran, Padre. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y tenemos cuidado, Señor, de darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder, por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de recibirla, en el nombre de Cristo Jesús, Yeshua de Nazaret. Amén. Espero no se hayan aburrido. Sé que no fue mucho tiempo, no sé si tengamos tiempo todavía para una alabanza. No sé si le puedan preguntar pero yo creo que mejor. Una vez la alabanza. ¿Una alabanza? Una alabanza de adoración. Una alabanza. Hostia, si me regañan, pues voy a echar la culpa, usted no pinte hasta que choque, ¿verdad? Entonces, tenemos que formar una relación con Dios. Tenemos que tener